Veamos cómo armaría personalmente mi portafolio de inversiones, que es algo que alguna vez me han consultado. Cómo distribuiría mi portafolio: 70% en renta variable, 30% en renta fija. Esto, por supuesto, no es igual para todos los inversores, depende de nuestro perfil de inversión, aversión al riesgo y demás. Un paréntesis y algo de información importante y pasamos a ver el portafolio. En mi caso, como les he mencionado en otros videos, soy inversor más bien del tipo largoplacista. Lo que es acciones, según datos históricos, ha demostrado tener muy buenos rendimientos a largo plazo. Por supuesto, debemos analizarlas y seleccionarlas adecuadamente. Más allá de lo que pasa en el corto plazo en el mercado, personalmente analizo la empresa tal como les he mencionado en otros videos, viendo sus reportes, sus estados financieros, calculando su valor intrínseco con diferentes métodos y fórmulas, analizando en resumen la empresa en profundidad. De todo esto estuve hablando en otros videos que van a poder encontrar en el canal y les dejo luego también al final del video para no irnos demasiado del tema de este video en particular. Una vez que analicé correctamente la empresa, recién ahí entonces paso a invertir en la misma. Personalmente invierto en algunas empresas seleccionadas individualmente de diferentes sectores. Diversifico entre algunas empresas de diferentes sectores sin sobrediversificar. De todos estos conceptos, como les digo, ya estuve hablando en otros videos, les dejo los videos relacionados y pueden también encontrarlos en el canal. El 70% entonces lo invertiría en renta variable, acciones o CDRs. Tener en cuenta que, como hemos dicho, este tipo de activos pueden ser muy volátiles en el corto plazo y el riesgo asociado de cada activo. Muchos inversores prefieren directamente invertir en índices de mercado cuando hablamos a largo plazo, ya que históricamente índices como el S&P 500 han dado muy buenos resultados a largo plazo y evitan así entrar en todo esto que mencionamos es necesario del análisis de empresas y del riesgo asociado de invertir en empresas seleccionadas individualmente. También, por supuesto, en estos casos se puede considerar consultar a un profesional y seleccionar empresas analizadas adecuadamente, y el restante 30% en renta fija para reducir la volatilidad del portafolio y tener una parte en instrumentos que, si los mantenemos hasta vencimiento, sabemos lo que vamos a cobrar de antemano. En mi caso, invertiría este 30% en bonos corporativos, en obligaciones negociables con buenas calificaciones de riesgo y buenos rendimientos en dólares. Si, por ejemplo, tenemos una obligación negociable con un 8% en dólares de rendimiento anual esperado y la inflación en Estados Unidos se encuentra en torno a un 3%, entonces estaríamos obteniendo un muy buen rendimiento después de la inflación. Dicho esto, pasemos a ver un portafolio a modo de ejemplo de cómo distribuiría personalmente el 100% de mi cartera: 70% en acciones. Berkshire Hathaway, empresa que hemos mencionado anteriormente en otros videos. Conglomerado diversificado, una opción de inversión sólida, dirigida por el famoso inversor Warren Buffett. Su cartera incluye sectores como energía, seguros, manufactura y tecnología, con participaciones en empresas como Apple, Bank of America y Coca-Cola. Su estrategia se basa en el crecimiento a largo plazo y la estabilidad financiera, lo que la convierte en una alternativa atractiva para inversores que buscan seguridad en mercados volátiles. Pampa Energía, también hemos mencionado anteriormente esta empresa, es una de las principales empresas energéticas en Argentina, con participación en generación, transmisión y distribución de electricidad, así como en producción y transporte de gas natural. Su diversificación en sector energético y su compromiso con la sostenibilidad la convierten en una opción atractiva para inversores. Su dependencia del mercado argentino y exposición a riesgos regulatorios pueden representar desafíos. Vista Energy, empresa enfocada en la exploración y producción de hidrocarburos, con fuerte presencia en Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale oil más importantes de Argentina, recientemente adquirió activos de Petronas en la región, consolidando su posición en el sector. Ha mostrado un crecimiento sostenido, con una producción que ha aumentado significativamente en los últimos años. Su acción ha experimentado una fuerte apreciación, lo que en parte refleja el interés de los inversores en su modelo de negocio. Vista Energy mantiene una estrategia de expansión, con inversiones planificadas para aumentar su producción y mejorar su rentabilidad. Como toda inversión en el sector energético, está sujeta a la volatilidad del mercado y a factores macroeconómicos. Pasando a sector tecnológico, en este caso a grandes tecnológicas, comencemos por Alphabet, empresa matriz de Google, una opción de inversión atractiva debido a su dominio en publicidad digital, computación en la nube y desarrollo de inteligencia artificial. Su diversificación en servicios como por ejemplo YouTube o Google Cloud le permite mantener un crecimiento sostenido. En términos financieros, Alphabet ha mostrado un aumento constante en ingresos y márgenes de beneficio, lo que refleja su solidez operativa. Desde junio de 2024, la empresa comenzó a pagar dividendos a sus accionistas, lo que la hace aún más interesante para inversores a largo plazo. Microsoft, otra alternativa de inversión atractiva, gracias a su liderazgo en inteligencia artificial, computación en la nube y software empresarial. La empresa ha mantenido un crecimiento sólido, con una capitalización de mercado impresionante, impulsada por su expansión en servicios como integración de IA en productos clave. Además, por ejemplo, ha fortalecido su posición en el sector de videojuegos con adquisiciones estratégicas. Sigue siendo un referente en productividad, con por ejemplo Office 365, su
estabilidad financiera y capacidad de innovación la convierten en una opción interesante para inversores a largo plazo. Pasemos ahora al sector financiero. Seleccionaría en este caso, por ejemplo, a Grupo Financiero Galicia. Es uno de los principales holdings financieros en Argentina, con participación en, por ejemplo, banca, fondos de inversión, seguros. Recientemente, Galicia adquirió el banco ACBC en Argentina, consolidando su posición como el grupo financiero más grande del país. Esta expansión le ha permitido aumentar su participación en el mercado de préstamos y depósitos, lo que podría fortalecer su rentabilidad a largo plazo. Su desempeño está influenciado por la economía argentina y la política global. Es una opción atractiva para inversores que buscan exposición al sector financiero de la región. Finalmente, asignaríamos un cierto porcentaje al CDR de ETF SPY, que sigue el rendimiento del índice S&P 500. Si miramos grandes índices bursátiles como el S&P 500, se han apreciado significativamente a lo largo del tiempo, superando en rendimiento a muchos otros tipos de inversión, como bonos o instrumentos de renta fija. Esto se debe a la capacidad de las empresas para generar valor con el tiempo, adaptarse a cambios en el mercado y beneficiarse del crecimiento económico global. Tenemos hasta ahí entonces el 70% de nuestro portafolio en activos de renta variable, en acciones y CDRs, el 70% dividido en 7 activos, por lo que asignaría un 10% a cada uno de ellos. Históricamente, la inversión en acciones a largo plazo ha sido una de las estrategias más rentables, especialmente cuando se mantiene una perspectiva de crecimiento sostenido y se reinvierten los dividendos. Por supuesto, este tipo de inversión requiere paciencia, resistencia a la volatilidad y un enfoque basado en fundamentos sólidos. Renta fija. Podríamos asignar este 30% del portafolio en obligaciones negociables con retornos interesantes y buenas calificaciones al momento de estar grabando este video. Asignaría entonces un 10% a una obligación negociable del sector oil y gas, a YM34O, con un rendimiento esperado en este momento de aproximadamente un 8.8% anual en dólares, un 10% a una ON del sector real estate, a I-Latina RCPO, una ON de IRSA, con un rendimiento esperado de aproximadamente un 8.6% anual en dólares, y el último 10% a una obligación negociable del sector telecomunicaciones, en este caso a TLCMO, una ON de Telecom, con un rendimiento esperado de aproximadamente un 8.7% anual en dólares. Tendríamos de esta forma el 100% de nuestro portafolio. Como les decía, personalmente soy inversor más del tipo largoplacista, pero lo que se podría hacer, por ejemplo, para quienes buscan rendimientos más en el corto plazo, es tener una parte a largo plazo como veníamos hablando y una parte más a corto plazo, donde se rotaría más la cartera y obtendríamos rendimientos más en el corto plazo. Se pueden considerar, por ejemplo, instrumentos del universo en pesos, como LECAPS o BONCAPS, para lo que es más a corto plazo, y lo que es a largo plazo, por ejemplo, en acciones, que generalmente son volátiles en el corto plazo. Un portafolio con un 70% en activos de renta variable, en acciones o CDRs, y un 30% en activos de renta fija, en obligaciones negociables en este caso, corresponde a un perfil arriesgado o audaz. Las acciones ofrecen potencial de crecimiento, pero generalmente tienen mayor volatilidad, mientras que las obligaciones negociables, deuda corporativa, aportan flujos de interés periódicos y una menor exposición a la incertidumbre del mercado accionario. Las ONs pueden equilibrar el riesgo general del portafolio sin limitar demasiado el rendimiento esperado. Este tipo de estrategia es ideal para un inversor que busca crecimiento, pero desea cierta protección ante ciclos bajistas del mercado de acciones. En el caso de las obligaciones negociables que fui mencionando, recordad chequear los datos actualizados al momento de analizar la inversión, ya que se negocian en un mercado secundario y sus rendimientos varían todo el tiempo. Lo mismo, por supuesto, sucede con las acciones. Debemos analizar cada empresa correctamente. Me despido con esto por hoy, espero haber aportado información de valor. Hasta el próximo video.